los dos mundos en esta pandemia. Por un lado, la normalidad que se ve en las calles a pesar de las restricciones, mucha gente, aglomeraciones, esto se advierte sobre todo en los barrios, pero también en el centro de la ciudad. Hay un excesivo relajamiento en el que están transitando muchos y muchas, con la complejidad que esto nos puede llevar hacia situaciones aún más difíciles por las que está atravesando la provincia de Córdoba, que ha superado el 85% de ocupación de camas de terapia y que nos revela en algunos lugares la falta de cama, la ausencia de camas disponibles, pero además hay un agotamiento del personal y de todos. Por lo cual la pregunta es si estamos haciendo lo correcto en este tiempo. Pero vamos a sumar a este análisis a Adrián Rocha, enfermero de la terapia del hospital. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Adrián. Adrián, ¿están viendo con mucha preocupación esta realidad que nosotros vemos en las calles de mucha gente viviendo una vida casi normal en medio de la situación tan difícil que se atraviesa en las terapias? ¿Cuál es el escenario que ustedes advierten? Sí, bueno, nosotros no solo nosotros lo advertimos, sino también los números. Este último confinamiento ha resultado para gran parte del país, pero acá en Córdoba no, acá no han bajado los casos. De hecho, en la ciudad de Río Cuarto han subido, hemos tenido casos por encima de 150, 160 casos diarios. Tenemos fallecimientos casi diarios de personas por COVID. Y como dijo la provincia, la ocupación de camas ha superado el 83-85% de las camas de cuidados intensivos. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas de las personas que van a llegar a una institución pública o privada se van a encontrar con la necesidad de ingresar a una terapia intensiva y no van a contar con esta cama. Hoy se estaba hablando mucho del tratamiento de la última cama, ¿no es cierto? Cómo priorizar, a quién se la das, cómo haces para hacer un análisis. En realidad, hoy el paciente que ingresa en la terapia intensiva, como lo dijimos anteriormente en otra entrevista, no es un paciente añejo que muchas veces suelen ovitar, suelen morir antes o logran recuperarse de manera rápida. Hoy la ocupación de cama ha bajado en cuanto a la edad del paciente. Tenemos pacientes de 30, 40, 50 años que exceden, digamos, los estadías en la terapia. Eso hace que la ocupación de cama sea más alta y más prolongada dentro de la unidad de cuidados críticos. No nos olvidemos que de cada 10 pacientes que llegan a ventilación mecánica, la tasa de mortalidad del paciente crítico ventilado es casi del 80%, o sea que sobreviven 2 de 10. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Si bien la provincia ha aumentado las unidades de cama, también hay que tener en cuenta que el equipo de salud que está implementando para el cuidado crítico de las nuevas camas es un equipo que se ha incorporado recientemente. No son gente especializada, sobre todo en el recurso de enfermería. Quizás en la parte médica puede que sí, pero en la parte de enfermería se ha aumentado las camas, pero el número de kinesiólogos sigue igual. Entonces nos encontramos con que vamos a tener mayor cantidad de pacientes para realizar el trabajo, para asistir, pero el personal se ha aumentado, pero no en la forma suficiente. Ese es otro de los problemas. Otro de los problemas, Adrián. Sí. Recién decías que el último confinamiento no se había notado la consecuencia acá en Río Cuarto. ¿Haces referencia a los 9 días que tuvimos confinamiento estricto? Eso decís que, claro, no se notó acá en la ciudad. Porque no bajaron los números. Porque no han bajado los casos. Si bien tendría que empezar a verse ahora la merma, claro, puede que haya bajado el caso en cuanto al positivo, pero en cuanto al paciente, la complejidad del paciente que llega a las instituciones se ha mantenido. Si nosotros vemos un poco las estadísticas de la provincia, no solo en Río Cuarto ciudad, sino en el departamento, tenemos casos como en Achira, que tiene un promedio de 11, 12 casos diarios, Berrotarán 14, Higuera 12. Son todas poblaciones que llegan la internación a la ciudad de Río Cuarto por la complejidad, ¿no es cierto? Entonces, no solo hablamos de la ciudad en sí, sino de todo el departamento. Adrián, ¿están llegando a una situación en la que hoy hay pacientes
que deben aguardar en salas comunes o en terapias intermedias porque en muchos momentos o en algunos momentos no hay camas de terapia? Es importante explicarle a la gente que el proceso de la enfermedad hace que la demanda de atención sea muy alta. En el hospital, por ejemplo, se pasó de tener una terapia a tener 5 unidades críticas y se ha casi cuadriplicado la cantidad de camas. Eso quiere decir que tenemos mayor disponibilidad de camas, pero esa disponibilidad no es casi como figura el número. ¿Por qué? Porque para llevar un paciente a la unidad de cuidados intensivos requiere de todo un proceso de evaluación constante. El paciente que ingresa a cualquier unidad de hospitalización va a ingresar por un criterio, un triage médico, en donde va a decidir que necesita una atención de mayor complejidad, ya sea porque necesita asistencia continua, oxigenoterapia, y ese proceso empieza desde el inicio en la guardia o en la unidad febril, pasa a la internación, el médico del piso hace una valoración continua diaria que debería ser constante, y ahí se determina si hay una evolución en el proceso de atención que estamos brindando o si necesita de mayor complejidad. Cuando se decide pasar un paciente a la unidad de cuidados intensivos, no solo tenés que disponer de la cama, tenés que disponer del personal que lo va a atender, tenés que disponer del tiempo, y también es muy, pero muy importante saber determinar el tiempo que el paciente necesita pasar a otro tipo de asistencia. En este caso, muchas veces los pacientes que llegan a la unidad crítica llegan en un estado avanzado de su enfermedad de coronavirus, sí, en donde por lo general se lo coloca inmediatamente en asistencia respiratoria mecánica, se lo lleva a coma farmacológico. Hay una inestabilidad hemodinámica del paciente que le compromete la vida, por ende hay que ponerle bastantes drogas para tratar de estabilizarlo. Muchas veces tratamos de ponerlos en posición de prono, que es boca abajo, para lograr oxigenar partes de los pulmones en donde normalmente no llega el oxígeno en una posición supina. Entonces todo eso requiere que el personal, el equipo, el médico, el enfermero, el kinesiólogo, una demanda excesiva de atención. Entonces eso hace que cada vez que ingresa un paciente a la terapia, lo lleva más tiempo, por ende lleva menos, ocupa ese tiempo que podremos ocupar para seguir haciendo los tratamientos a los otros pacientes de cuidados intensivos, lo demanda un solo paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces las estadísticas dicen que deberíamos poder atender a todos, pero no es tan así, porque no todas las personas tienen la misma reacción al mismo tratamiento, y es ahí donde hay que ir haciendo la evaluación continua e ir actuando a medida que va transitando el paciente el proceso de la enfermedad. Es todo un tema que la gente me parece que no ha tomado conciencia hasta que no ve a un familiar que haya fallecido, un familiar cercano, un vecino que está en condiciones críticas, porque uno lo puede ver, uno sale a la calle para ir al trabajo, o en mi caso también hago enfermería domiciliaria, y veo a la gente en la calle tomando café, charlando, en las plazas sentado, sin barbijo. Hay en un cajero donde el papel dice dos personas por adentro del hall, tenemos 7, 8. O sea, lamentablemente le hemos perdido el respeto a la vida, en cierta manera. Adrián, queremos agradecerte mucho sobre esta radiografía, esta mirada que nos has dado de cómo funciona la situación allí en terapia intensiva y el trabajo inconmensurable que ustedes realizan, porque en ese defecto, que incluso es periodístico, de hablar siempre de las camas, la disponibilidad. No advertimos que en realidad aquí el principal inconveniente es no contar con mayor número de personal, que hay un personal cansado, agotado, que está haciendo una tarea muy fuerte para enfrentar esta enfermedad, y cada vez nos queda menos margen. Estamos allí en el límite, en situaciones muy agobiantes, y sin embargo uno ve esta cierta normalidad que hemos tratado de definir en esto, ¿no? En estos dos planetas que tiene la pandemia. Por un lado, la distensión que se ve en las calles, y por el
otro la difícil situación que ustedes enfrentan allí en la terapia. Adrián, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y por favor a toda la gente que se cuide porque no hemos salido todavía de esto y creo que una ola más en este momento puede llevar a colapsar todo. Así que, por favor, todos como responsabilidad ciudadana tenemos que sumar nuestro granito de arena. Muchas gracias. Adrián Rocha, enfermero terapista del área más crítica del hospital. No hay mucho más para decir, Meche, ¿no? Ha sido muy gráfico de la enorme dificultad por la que atraviesan los sistemas sanitarios en Río Cuarto y en la provincia.